Putin gana otro aliado inesperado dentro de la OTAN. La diplomacia del gobierno de Vladimir Putin sigue avanzando en su esfuerzo por revertir la deriva antirrusa que domina organismos internacionales occidentales como la OTAN y la Unión Europea. Rusia sigue articulando jugadas maestras basándose en sus mayores fortalezas, como la importancia de su indispensable suministro de energía a Europa, el peso específico de su enorme geografía, su avasallante poder militar, su dominio de la tecnología nuclear y espacial y hasta la eficacia de la vacuna Sputnik V, para debilitar desde adentro al eje militar euroatlántico, haciendo aflorar sus contradicciones internas ante la crisis por Ucrania, minando de esa forma el declinante liderazgo de Washington en la OTAN. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Otro país de la OTAN se alinea con Rusia en su propósito de evitar la guerra de Ucrania. La crisis en Europa del Este sigue haciendo aflorar las divisiones internas en la Alianza Atlántica, donde son cada vez más los gobiernos que se atreven a manifestar sus diferencias con la Casa Blanca. Y es que el consenso alrededor de Washington se sigue deteriorando aceleradamente en la OTAN, donde la crisis ocasionada por la fuerte oposición de Rusia a la expansión del eje militar occidental está actuando como un catalizador de sus cada vez mayores contradicciones internas. El último país integrante del tratado en oponerse a los designios de la administración Biden es Croacia, uno de los miembros más recientes del organismo, que ingresó en el 2009 y el cual, ante el peligro para la paz que representa la inclusión de Ucrania, ha mostrado su frontal desacuerdo. El presidente de Croacia, Zoran Milanović, asumió la vocería y acusó a Occidente de incitar a la guerra en Ucrania e insistió en que se dialogue con el gobierno de Rusia y se consideren los intereses del país euroasiático para darle una solución a la actual crisis en la Europa del Este. Están en cuestión los intereses de Rusia, con lo que es necesario dialogar en lugar de incitar a la guerra, tal y como se hace desde hace semanas, declaró Milanović. Insistió en que esos intereses son de carácter estatal y no un capricho del presidente ruso Vladimir Putin. No se trata de una cuestión relativa al talante psicológico de Putin, como tratan de presentarlo todo el tiempo, ya que Rusia no es Putin. Rusia será y fue antes de Putin, afirmó Milanović. El mandatario croata rechazó las acusaciones de su presunta falta de solidaridad con Ucrania. Puedo ser solidario con Polonia y Lituania, pues son miembros de la OTAN. Ucrania no es miembro de la OTAN. Eso es otra historia diferente, aclaró. Aseguró que no permitirá que Croacia participe en una estrategia que considera un error. Días antes, Milanović acusó al Reino Unido de incitar a Ucrania a la confrontación armada con Rusia. Según el presidente, los ingleses, que se han convertido en una potencia de segunda, engañan a Ucrania, la incitan y mantienen como rehén en las relaciones entre Londres y Washington. El mandatario se negó a principios de febrero con el ministro británico de Defensa Ben Wallace, quien se encontraba en Zagreb, la capital croata, para la firma de un acuerdo para una asociación de seguridad estratégica entre ambos países. No tengo nada que hablar con los ministros, especialmente del Reino Unido. No me reúno con titulares de defensa excepto con las superpotencias, expresó el dirigente croata, quien recordó que Londres abandonó la Unión Europea, lo que hace el asunto aún menos importante. A finales de enero, el presidente afirmó que Croacia no quería tener nada que ver con la acumulación de potencial militar de la OTAN en Europa, en una postura que no guarda ninguna relación ni con Rusia ni con Ucrania, según aclaró, sino que responde a los intereses de su país. En esa ocasión, Zoran Milanović dijo que su país retirará de la región su contingente militar de la OTAN en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania.
Aseguró que su gobierno no solo no enviará militares, sino que si hay una escalada retirará hasta el último soldado croata. Aseguró que la actual crisis no tiene nada que ver con Ucrania o Rusia. Tiene que ver con la dinámica de la política interna de Joe Biden y su administración. Milanovic dijo ver inconsistencias y un comportamiento peligroso de parte de Washington en cuestiones de seguridad internacional. Milanovic declaró que la OTAN no es sitio para Ucrania. Manifestó estar seguro de que hay una manera de asegurar a Ucrania, como los casos de Austria, Suecia y Finlandia, que no están en la OTAN. Seamos claros, Ucrania no tiene lugar en la OTAN, afirmó. El mandatario croata señaló que 8 años después del derrocamiento del entonces presidente Viktor Yanukovych, Ucrania sigue siendo uno de los más corruptos del mundo, estancado económicamente y sin recibir nada de la Unión Europea. El cuento era así: Ucrania se va a Occidente sin pedir nada a Rusia, con la miel y la leche esperándola en la Unión Europea, ironizó Milanovic, respecto a la actual realidad del país europeo, una situación que perjudica a los ucranianos y la cual Croacia no está dispuesta a convalidar. La postura del presidente de Croacia, Zoran Milanovic, respecto a la crisis en la Europa Oriental no es compartida por el primer ministro croata, Andrej Plenković, el ministro de Asuntos Exteriores, Gordan Grlić Radman, y el de Defensa, Mario Vanosic. El premier Plenković refutó las declaraciones de Milanovic y afirmó que sus conceptos respecto a Ucrania parecen propios de un funcionario ruso. Pidió disculpas en nombre del gobierno a los ucranianos y aseguró que Zagreb busca prevenir conflictos y apoyar la integridad de Ucrania. En respuesta, el presidente Milanovic censuró la posición del primer ministro Plenković sobre Ucrania y señaló que él mismo puede amenazar a Rusia tanto como quiera, pero Croacia definitivamente se distanciará de la crisis ucraniana. La Constitución de Croacia establece que el presidente es a la vez el jefe del Estado, quien además le corresponde la jefatura máxima de las Fuerzas Armadas. El texto constitucional que da peso al Parlamento obliga al presidente a nombrar al presidente en acuerdo con la legislatura. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania anunció que convocó a la embajadora croata en Kiev. La Cancillería ucraniana rechazó las declaraciones del presidente Milanovic y aseveró que sus palabras transmiten las narrativas de la propaganda rusa. Las crisis entre Rusia y el bloque occidental liderado por la Casa Blanca ha hecho aflorar las contradicciones políticas, no solo en Croacia, sino en otros gobiernos de países de la OTAN y en la postura asumida por estos frente a las directrices de Washington y sus aliados incondicionales. El presidente estadounidense Joe Biden confirmó la situación al admitir que OTAN está dividida respecto a cómo gestionar la crisis. La principal tensión existe Washington y Berlín por la negativa alemana a suministrar armas a Ucrania y su dependencia del gas ruso. A esto se suma la alianza explícita entre Rusia y Hungría, otro miembro reciente de la OTAN, la permanente ambivalencia de Turquía y la tradicional postura independiente de Francia, que ha remarcado la necesidad de contar con una posición de Europa frente a Moscú que sea independiente a la de Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.